Buenas, estimadas y estimados estudiantes. Este es el curso de Cálculo 2 para Ingeniería de la Universidad de Costa Rica. Soy el profesor Jesús Sánchez y esta clase es del tema 5, la primera parte, que se trata de inducción matemática. Entonces vamos a empezar con la presentación y bueno, pues vamos a hablar de lo que es inducción, que va a ser el preámbulo al tema de, parte del preámbulo del tema de series numéricas. Entonces, en esta clase lo que vamos a ver es primero la intuición del principio de inducción, el principio de inducción, luego, bueno, ya en forma más rigurosa y algunos ejemplos. Entonces, ¿qué es el principio de inducción y esencialmente para qué lo vamos a usar? Eh, El principio de inducción es una propiedad fundamental de los números naturales y la vamos a usar para verificar algunas fórmulas, pero son fórmulas que, eh, que tienen muchísimos casos, que tienen infinitos casos. Y la dificultad en ese tipo de problemas es que los casos son infinitos. Entonces, para uno verificar una fórmula así tiene que ir por cada uno de los casos, pero si son infinitos es muy complicado hacerlo. No, no podríamos hacerlo en un tiempo razonable. Y entonces esto es una forma teórica de probar todo eso sin tener que pasar por cada uno de los casos. Entonces, por ejemplo, ¿dónde lo hemos usado? ¿De qué manera más o menos lo hemos usado? Recordemos la fórmula de Taylor, del polinomio de Taylor. Un polinomio de Taylor de grado n, alrededor de x igual a a, tiene esta fórmula, donde aquí vamos en f y el de grado n va desde f0, derivar 0 veces, evaluado en a, hasta derivar n veces, evaluando en a. ¿Ok? Entonces, para nosotros conocer estas fórmulas, vean que el n puede ser cualquier n. Entonces, realmente ya estamos calculando una infinidad de fórmulas. Nosotros lo que se hacía era agarrar f y derivarla hasta encontrar cómo se comportaba la enésima derivada y ahí obtener la fórmula. Por ejemplo, con estas dos funciones. El caso de a la x y el caso del logaritmo de x más 1. Entonces voy a hacer brevemente en la pizarra estos dos casos. Entonces estamos con el caso de e a la x y vamos a hacerlo aquí. La función es e a la x. En esta era muy sencilla, necesitamos una fórmula para la enésima derivada. Eso ya lo hemos hecho, pero voy a nada más repasar el razonamiento. Entonces, si yo lo derivo una vez, yo sé que vuelve a dar e a la x. Si lo derivo otra vez, vuelve a dar e a la x y así sucesivamente. Entonces, si yo lo derivo, perdón, aquí es una x, n veces, vuelve a dar e a la x. Y entonces, de ahí se obtenía que la derivada enésima evaluada en 0 daba 1 siempre. ¿Ok? Pero vean una cosa, hay un detalle ahí. Nosotros hicimos esto, así es medio obvio, pero realmente nunca verificamos todos los casos infinitos. Vamos a ver el caso de logaritmo de x más 1. Entonces, f igual a logaritmo de x más 1. Entonces, la primera derivada es 1 entre x más 1. La segunda es menos 1 entre x más 1 al cuadrado. La tercera sería 2
por x más 1 a la 3. La cuarta sería 2 por 3 negativo x más 1 a la 4. Y de ahí empezamos a ver un patrón. Ok, ya esto lo hemos trabajado. Esto es 2 por 3 por 4 y a la 5. Entonces, hasta ahí, eso porque de esta información podemos sacar un patrón para la fórmula general Fn. Esto es en 0, esto es en 1, esto es en 2, esto es en 3, esto es en 4 y esto es en 5. Entonces, y lo que nos interesa es cuánto vale en 0. Entonces pongamos aquí en x igual 0. Entonces, en 0 logaritmo vale, aquí vale 0. Aquí sería 1. Aquí sería menos 1. Aquí sería 2. Aquí sería menos 2 por 3. Aquí sería 2 por 3 por 4. ¿Ven? Entonces, ¿cuál es la relación aquí? La relación se empieza a ver aquí, de hecho. Vean que parece que es, aquí estamos en 5 y llega hasta 4, multiplicación. Entonces estamos en 4 y llega hasta 3. Entonces sería como el factorial del anterior. Entonces vamos a poner n-1 factorial. Y el signo está alternado. 0, positivo, bueno, aquí sería positivo, negativo, positivo, negativo, positivo. Entonces, si n es impar, es positivo. Entonces podemos poner menos 1 a la n más 1. Y en 0 no, esto no sirve para 0, sería para a partir de 1. En 1 sería, ajá, en 2 sería menos 1. Entonces esto es para n a partir de 1. Esta fórmula. ¿Ven? Y ahí tenemos esas dos fórmulas. Pero de nuevo, yo no hice todas las derivadas para poder obtener esto. Lo que hice fue sacar un patrón y ver relaciones y fabricarme una fórmula que explique estas relaciones. Pero nosotros nunca comprobamos que todas las derivadas funcionan con eso. Entonces, ahí hay un hueco teórico. Porque puede ser que yo haya pensado en una fórmula que explique bien los primeros casos, pero no explique los casos que vienen. Y realmente la única certeza que tengo es los casos que ya vi, y son poquitos, son finitos. Entonces, necesitamos una herramienta teórica para poder, ¿cómo se dice? Respaldar nuestras fórmulas. ¿Ok? Entonces, ¿cómo hace uno? Bueno, aquí ya se sustituyó y sustituido a esto. A nosotros nos dio menos 1 a la n más 1 por n menos 1 factorial. Dividido entre n factorial se cancela el n menos 1 factorial y queda abajo solamente 1 sobre n. Entonces tenemos esta fórmula para el n coeficiente, pero nosotros no estamos seguros con esta fórmula. Entonces, ojo. Entonces no hemos verificado todos los casos. ¿Cuál es el problema de no haber verificado todos los casos y no haber, no dice, pero ¿para qué entonces? El problema es que nosotros podemos usar esto para calcular polinomios de Taylor. Y si yo vengo y hago una fórmula para un polinomio de Taylor de una función y resulta que la fórmula del polinomio de Taylor es falsa, entonces cuando yo la use para hacer mis procedimientos, me van a dar aproximaciones falsas. ¿Ok? Entonces el problema es que tenemos el problema que como son infinitos casos, no sabemos qué pasa. Bueno, veamos este otro ejemplo. Yo quiero calcular una fórmula para la suma de los primeros n números naturales. Entonces, si yo hago la suma hasta 1, da 1. Si yo hago la suma hasta 2, es 1 más 2 da 3. En 3 daría hasta 3, da 6. Y así sucesivamente, en 6 da 21. Sumo todo esto, da 21. Ahora, ¿cuál es la fórmula para cualquiera? Vamos a ver Vamos a ver
a ver esta formulilla que es interesante. Yo quiero encontrar una fórmula para cualquier caso. Entonces, pienso, en n igual 1 da 1, en n igual 2 da 3, n igual 3 da 6, n igual 4 da 10, n igual 5 da 15, n igual 6 da 21. Entonces uno dice, ¿qué relación hay entre estos números para ver cuál es la fórmula? Bueno, en este caso la relación no es tan obvia, ¿ok? Pero hay un razonamiento muy bonito que hace lo siguiente para encontrar una explicación a esta fórmula. Entonces, digamos que estamos en el caso 7 y yo no quiero hacer la suma. Entonces, yo me imagino la suma en el caso 7 es así. Y no digo, bueno, voy a suponer que yo calculé esa suma y me dio ese. Y me dice, ok. Pero uno nota una cosa, aquí hay un detalle. Si yo pongo los números al revés, la fórmula sigue siendo cierta. Me vuelve a dar ese. Ahora, si yo sumo como por columnas, las dos sumas me van a dar 2 veces ese, eso es obvio. Ahora, si yo sumo así, en vertical, me daría aquí 8. 8. Y noto ese patrón interesantísimo. ¿Ven? En vertical, cuando los acomodo así, se complementan los números y da el mismo. ¿Y cuántas veces 8? ¿Cuántos 8 hay aquí? Hay 7 8, porque aquí arriba está el contador. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Entonces son 7 veces 8 me da 2 veces mi suma. Entonces, mi suma es igual a 7 por 8 entre 2. Bueno, que eso es 7 por 4 y 7 por 4 da 28. Y uno dice, mira, con esa relación, con esa observación, yo puedo intentar sacar una fórmula general. ¿Eh? En este caso, pasa esto. Entonces, ¿cómo? Entonces, yo me invento así como, bueno, si yo vengo y sumo 1 más 2 hasta algún número m, eso me va a dar una suma, me va a dar un número. Si yo los pongo al revés, aquí el que complementa sería m menos 1 y así sucesivamente hasta 1. Sumo. Entonces las dos sumas, todos juntos, me tiene que dar 2 veces el número total. Y aquí por vertical me da m más 1 más otra vez m más 1. Vean que se complementan. Y así lo que me da es m más 1 aquí también. ¿Cuántas veces m más 1 tengo? Tengo 1, 2, 1, 2, 3, etcétera, hasta n. M. Entonces, la suma de la izquierda es m veces m más 1. Y eso da 2 veces mi suma. Entonces la suma no le queda otra que ser m por m más 1 entre 2. Y acabamos de encontrar una fórmula. ¿Qué explica la suma? ¿Qué explica la sumatoria? Entonces uno viene y verifica aquí. Aquí el m sería 1, entonces 1 por 2 entre 2 da 1, sí. Aquí el m sería 2, entonces 2 por 3 entre 2 da 3. 3 por 4 entre 2 sería 3 por 2, 6. 4 por 5 entre 2 sería 10. Ajá. 5 por 6 entre 2 sería 5 por 3, entonces sería 15. Ajá. 6 por 7 entre 2, entonces sería 3 por 7, que es 21. Ajá. ¿Ven? Entonces esta fórmula explica mi secuencia aquí. Entonces uno dice, bueno, entonces tiene que ser eso. Bueno, si uno se convence por este razonamiento que sí, tiene que ser así. Sin embargo, hay algo ahí que uno no está seguro porque al final uno no demostró todos los casos. Ya. Bueno, sigamos. Voy a ir a la presentación. Entonces, ¿cómo explicar el concepto de inducción? Vamos a pensar en este ejemplo. Véanlo así. Voy a ir a la pizarra otra vez.
Imagínense que tenemos un edificio y resulta que mi edificio está en un futuro muy alejado del de nosotros, donde los edificios tienen infinitos pisos. Ahí están los infinitos pisos. Y ahí va para arriba. Ahí sigue, 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 sigue. ¿Ok? Entonces, en cada uno de los pisos hay un sistema de luces. En cada piso se puede encender o apagar las luces. Ahí están los pisos. Entonces, digamos que nuestro edificio tiene la siguiente característica particular. Vamos que a alguien, tenemos aquí, qué sé yo, una, una ingeniera eléctrica que diseñó el sistema de luces y le puso el siguiente sistema, un sistema interconectado de las luces, de tal manera que si yo enciendo las luces de un piso, las del siguiente piso se encienden. ¿Okay? Eso es lo que hace mi sistema. Si yo vengo y estoy en un piso ahí random y prendo las luces, se van a prender las del siguiente. Entonces tiene ese sistema. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, si yo vengo y enciendo, que vamos a ver que está 1, 2, 3, 4, 5. Si yo enciendo el quinto piso, por ese sistema se van a encender todos los pisos para arriba. Gracias a ese sistema. Entonces lo que voy a ver es un edificio que va a tener los primeros 4 pisos apagados y a partir del quinto, todos prendidos. Ahora, si yo quiero ver todo el edificio iluminado, yo quiero que todo el edificio esté iluminado, ¿qué es lo que debo de hacer? Quiero todo el edificio iluminado, ¿qué debo hacer? Bueno, si tiene ese sistema, entonces yo nada más es necesario, siempre y cuando tenga ese sistema, es necesario prender las del primer piso. Entonces, si se prenden las del primero, se van a prender esta. Se van a ir en, eh, en cadena hasta arriba, entonces va a ver todo el edificio prendido. ¿Ok? Entonces, inducción es más o menos eso. Eso es una forma de ver la siguiente propiedad de los números naturales. O sea, yo les había dicho que inducción es una propiedad de los números naturales. Y la idea es la siguiente. Los naturales, ustedes los pueden ver como, bueno, 0, 1, 2, 3. Bueno, pues ustedes lo usan para contar. Y hay una noción de sucesivo, de sucesor y así. Entonces, los números naturales se pueden ver como un conjunto que tiene al 0. Y no solamente eso, que siempre que tenga un número va a tener al número que da más 1. Si yo tengo a alguien, tengo al más 1 también. Entonces, si yo tengo al 4, tengo al 5, 6, 7, 8. Ahí en cadena está. Y eso es una propiedad esencial de los números naturales. No es algo que se pueda mostrar, es algo que es un axioma. ¿Okay? Entonces, esa propiedad de los números naturales es el principio de inducción, lo que usamos para el principio de inducción. Entonces, ¿cómo hacemos para demostrar que algo se cumple para infinitos casos? Necesitamos demostrar que nuestra propiedad, que se puede ver como el edificio que les acabo de decir, tiene, tiene ese sistema de que si se cumple uno aleatorio, porque vean que lo de los pisos, yo no les dije, sí, a partir del octavo piso pasa esto, ¿no? Yo les dije, en cualquier piso donde estén, si encienden las luces, el sistema dice que si encienden las luces ahí, se encienden en el siguiente, nada más. Entonces, tengo que tener un sistema, ver que nuestras propiedades tienen eso. Si se cumple para alguien que no está determinado quién es,
pero se cumple ahí para alguien, yo tengo que verificar que se cumple para el siguiente. Entonces, si yo tengo esa propiedad de que si se cumple para alguien, se cumple para el siguiente, si mi propiedad hace eso y yo verifico que el primer caso, el 0, es cierto, entonces eso automáticamente, por efecto de cadena, se lleva a todos los casos por esa propiedad. Entonces, por ejemplo, recuerden la fórmula esta que acabamos de ver, de la suma de los primeros 9 números. Entonces, yo sé que esto es, quiero verificar esto. Entonces nos dice, vamos a ver si tiene ese sistema encendido de un piso, se lleva al otro. Bueno, suponemos que se cumple para un caso. ¿Ok? Aquí está. Eso es como decir, supongo que el piso M está encendido. No tiene que, como es cualquier piso o cualquier caso, entonces yo pongo un M para no especificar. ¿Ok? Ahora, tengo que verificar que si esto se cumple, las del siguiente piso están encendidas. Entonces, el caso M más 1, si estoy en M, el caso M más 1 de la fórmula se ve así. Suma hasta M más 1 y tiene que dar, y aquí sería M más 1 sería entonces M más 1, M más 2. Yo no sé si se cumple, tengo que ver. Yo enciendo las luces en 1M ahí sin especificar y tengo que verificar que en el siguiente se cumple. Y vamos a ver, entonces se verifica. Entonces usamos esto. Yo sé que esto, como estoy en el M y si se encendieron ahí, esto da esto. Yo lo sustituyo. Hago la suma, ya que hay un factor común y factorizo, y me da justamente este otro lado. ¿Qué quiere decir? Que verificamos que si se cumple eso, que si se enciende uno, se enciende el otro. Y ahora, lo único hay que, para saber si todo el edificio está encendido, entonces hay que ir al caso 1, primer piso, y ver que se cumple ahí. En n igual 1, sí se cumple porque esta suma es 1 y esto es 1 por 2 entre 2 queda 1. Entonces, ya está. Acabamos de verificar que esta fórmula se cumple para todos los números naturales. Eso es el principio de deducción. Formalmente se ve de la siguiente manera. Supongamos que yo tengo una propiedad que puede ser cierta o no para algún n, para los números naturales. Puede ser cierto o no, porque estamos verificando cosas. No tiene sentido verificar cosas que siempre son ciertas. Entonces, puede ser que no se cumpla a veces, pero no importa. Y la única información que yo sé es que la primer caso es cierta y que no importa quién, si yo supongo que esta es cierta, el M, el siguiente va a ser cierto. Es decir, que si lo vemos con el edificio, tiene el sistema ese que si estoy en un piso se cumple para el siguiente. Entonces, si tiene eso y esto, se cumple para todos. Entonces, la propiedad sí es cierta para todo el mundo. Es importante aquí que esto es genérico. Este M que uno pone aquí de genéricos, uno está suponiendo, pero no está diciendo exactamente quién. ¿Ok? Esto es a partir de 0, para decir para todo número natural. A veces hay propiedades que no se cumplen para todos los números naturales, sino a partir de cierto número natural. Entonces uno aplica un criterio de inducción que es similar, nada más que en vez de empezar en 0, empieza en un número, ven aquí, de 0 es cierto. Si yo sé que esto se cumple, tiene el sistema, pero yo nada más prendo el piso en la altura T0, entonces yo sé que a partir del T0 son todas ciertas. Eso es. Vamos a ver muestre usando inducción matemática que esta desigualdad es cierta. Para todo número natural mayor o igual que 1. Vean que empezamos en 1. Entonces, primero se verifica el primer caso. El primer caso es n igual a 1. En el n igual a 1, este da 1. Y aquí sería 2 a la 1 menos 1, 2 a la 0, que es 1. Entonces, 1 es mayor o igual que 1. Sí. Entonces, vean que se cumple. Ahora, vamos a ver qué pasa esto. Voy a suponer que mi propiedad es cierta para el M. O sea que esto es cierto.
Ahora tengo que verificar que el piso de arriba está encendido. Entonces, nada más escribo cómo se ve como m más 1. En m más 1 se ve así. Vean que estoy sustituyendo m más 1 menos 1, m. Y aquí m más 1. Pues tengo que verificar que eso sea cierto. Aún no sabemos. Entonces empezamos de la izquierda. Esto es así. Eso es el factorial. El factorial se puede descomponer como m factorial por m más 1. Y yo sé que el factorial por la hipótesis es mayor, igual que 2 a la m más 1. ¿Ok? Ahora, entonces esto va a ser más grande que esto. Y yo sé que mi m, como empezamos en 1, el m siempre es más grande que 1. Entonces esta parte, no importa lo que suceda, siempre es más grande que 1 más 1. Y el 2 a la m más 1 queda igual. Sumamos 1 más 1 es 2. Y esto, como por esto, se suman los exponentes y ya 2 a la m. Entonces, esto es más grande igual que este y se cumple. Entonces, acabamos de verificar que se cumple el caso de n más 1. Como ya verificamos el caso 1, entonces quiere decir que a partir de 1 se cumplieron todos. Entonces, es una fórmula cierta para tu n mayor igual que 1. Otro ejemplo. Muestre que esta suma de cubos es igual a esta fórmula. ¿Ok? Entonces, de nuevo, vamos con el caso 1. Vean que empezamos en 1. Entonces, caso 1, la fórmula de aquí sería nada más 1 a la 3. 1 a la 3 es 1. Y en el caso, y para n igual 1 a la derecha, sería 1 por 1 más 1 entre 4. Y 1 más 1, 2 a la cuadrada, 4. Y entre 4 se cancela y da 1. Entonces, caso 1, todo bien. Ahora, suponemos que se cumple para algún m. Entonces, ponemos la fórmula para m. Ahora hay que probar la fórmula para el siguiente. Entonces ponemos la fórmula para m más 1. Pues vean que aquí está m más 1. Tiene que dar para n igual a m más 1. Lo ponemos. Listo. Tenemos que verificar eso. Entonces empezamos del lado izquierdo, tenemos que llegar al lado derecho. Entonces el lado izquierdo es esto. Hasta aquí ya tenemos la fórmula que es esta de aquí. Entonces sustituyo, sumo, saco factor común. Y esto se factoriza como m más 2 al cuadrado. Y vean que eso es justamente esta fórmula de aquí. Perdón, esta de aquí. Entonces acabamos de verificar el caso de menos 1. Entonces la fórmula es cierta por inducción. A este caso, verificar el primer caso se le llama caso inicial, a ese caso. Luego, a la fórmula que uno pone en el caso M, en la que uno supone cierta, se le llama hipótesis de inducción. Y a la verificación del paso M más 1 se llama verificación del paso inductivo. ¿Ok? Esas son las terminologías. Vamos a ver este otro ejemplo. Muestre que para todo n mayor o igual que 1 se cumple esta fórmula. Vean que la fórmula es los impares. Sumamos impares hasta el impar, enésimo impar. Este es el enésimo impar. Entonces el primer impar, segundo impar, enésimo impar. Vamos a ver esta fórmula en detalle. Vamos a hacer varios casos iniciales. A veces es bueno hacer varios casos iniciales para comprender la fórmula. ¿Ya? Eso hace que uno se familiarice con lo que va a demostrar antes de ponerse a demostrar. Entonces, para n igual a 1, la fórmula izquierda es nada más 1. N igual a 2 es la suma de los dos primeros impares. Entonces, los dos primeros impares es 1 y 3. Queda 4, que efectivamente es 2 a la 2. 3 es suma de los tres primeros impares. 1, 3, 5, queda 9, que sí es 3 al cuadrado. Entonces, esto se cumple. Listo. Entonces, la hipótesis de inducción es esta, para un caso m ahí, y hay que demostrar para el caso m más 1. Entonces, a la izquierda tenemos la suma, este es el impar número m, y el impar número m más 1 es sustituir aquí m más 1. Entonces, 2 por m más 1 menos 1 daría 2 por m más 1. Entonces, el impar m más 1 es este. O si este es el anterior, sumarle 2 daría este impar. Listo. Entonces tiene que ser igual a m más 1 al cuadrado. Hacemos la verificación. Entonces agarramos la fórmula de aquí a la izquierda.
la primera parte por hipótesis de inducción da m al cuadrado. Y aquí yo pongo estos dos y esto es justamente la fórmula de m más 1 al cuadrado. Entonces acabamos de verificar con inducción que se cumple la fórmula. Vamos a ver esta otra. Esta fórmula es bueno retenerla porque más adelante la vamos a usar. Entonces, aquí aparece un x diferente de 1. Entonces muestre que para todo x diferente de 1 se cumple eso. Esta suma es igual a esto. Entonces el x es fijo, ahí el único que varía es el n. Entonces el caso n igual 0. Vea que empieza en n igual 0, porque estamos para todo n. Entonces esto es exponente x a la 0, entonces sería la parte izquierda a 1, y en la parte derecha uno sustituye, daría 1 menos x a la 0 por 1. Entonces da esto, y eso se cancela a 1. Entonces efectivamente caso 0 se cumple. Caso 1, uno puede hacer, no hay necesidad, pero uno lo puede hacer para familiarizarse con la fórmula. Entonces, en el caso igual 1 sería para el lado izquierdo hasta ahí, y en este lado sería sustituir, me daría esto. Vea que la parte de arriba es una factorización, se factoriza y se cancela con el de abajo y me da 1 más x. Excelente. Hacemos la hipótesis de inducción, que es el caso m, y ponemos lo que hay que demostrar, que es el caso de m más 1. Entonces, m más 1 sería así, sustituimos m más 1 aquí, sería m más 2, ya. Entonces, hacemos la verificación de esto, tenemos que verificar esto. Entonces, agarramos la parte izquierda. Yo sé que hasta aquí da esto, se sustituye, hacemos la suma, con cuidado. Se van a cancelar dos términos y me quedaría finalmente esto, que es justamente lo que yo quería demostrar. Entonces, de nuevo, por inducción, esta fórmula es cierta. Siempre y cuando x sea diferente de 1. Vamos a hacer esta otra fórmula. Igual, como antes, hay un número real que es fijo, pero indeterminado. Entonces, yo agarro un número, un alfa en R, eso es un alfa en R. Eso no, aquí es diferente, pero no es en R. Es un pertenece. Entonces, yo sé, la fórmula es esta. Coseno de alfa, coseno de 2 alfa, coseno de 4 alfa. Todo multiplicado hasta coseno de 2 a la n por alfa. Vean que esos son potencias de 2. 2 a la 0, 2 a la 1, 2 a la 2, hasta 2 a la n. Y esto tiene que darse en de 2 a la n más 1 alfa. Bueno. Entonces, hacemos el caso 0. El caso 0 en la parte izquierda sería nada más hasta aquí. Entonces, el lado izquierdo es esto. El lado derecho, sustituimos y da esto. ¿Ok? Pero hay una desigualdad. Hay una igualdad trigonométrica que dice que seno de 2 alfa es 2 sen cos. Entonces, si yo sustituyo eso aquí, se va a cancelar este 2 sen con este 2 sen y me quedaría nada más cos. Entonces, para el caso no igual 0, si se cumple. ¿Ok? No hay necesidad de verificar el caso 1, pero lo vamos a verificar de nuevo, como les he dicho antes, para familiarizarnos con la fórmula. Entonces, el caso n igual 1 se llega hasta aquí. Quiero verificar que es igual a lo que hay aquí en el caso n igual 1. Entonces, para eso, vean que si fuera n igual 1, aquí sería 2 a la 2 y aquí sería 2 a la 2. Sen de 2 a la 2 y 2 a la 2. Entonces, tenemos la parte izquierda. Pero yo sé que esta parte da sen de 2 alfa entre 2 alfa. ¿Ok? Entonces, lo multiplico con este y multiplico arriba y abajo con un 2 y abajo me quedaría entonces un 4. Y vean que esto es sen de 2 veces 2 alfa, o sea, sen de 4 alfa. Y reacomodado sería así, que efectivamente será la fórmula para n igual 1. Vamos con la hipótesis de inducción. La hipótesis de inducción es esta, para m. Y el caso de m más 1. Entonces, estamos con el caso, hay que demostrar el caso m más 1, que sería así, llegar hasta la potencia 2 a la m más 1. Aquí está, aquí hay un por este. Y aquí sustituido el n, sustituimos por m más 1, entonces aquí arriba sería m más 2, aquí m más 2. Hay que demostrar esto. ¿Ok?
Entonces hacemos efectivamente este lado izquierdo. Y la primera parte ya sabemos por hipótesis de inducción que es igual a esto. Ahora, esta parte aquí está como aquí, pero aquí hay un m más 2. ¿Qué fue lo que sucedió? Que arriba, vean que está el sen de esto, es cos de esto, y hay un 2 de más. Entonces, lo que hicimos fue multiplicar arriba y abajo por un 2, que fue más o menos el mismo truco que se hizo aquí. Entonces, aquí quedaría 2 veces sen, y vean que aquí este ángulo son iguales, entonces sería 2 veces sen de 2 veces el ángulo de adentro, entonces sería 2 por 2 a la m más 1 por alfa, y eso da 2 a la m más 2. Y abajo también, y entonces ya se comprobó la fórmula para el caso m más 1. ¿Okay? Vamos a hacer esta otra. Verifique que demuestre que para todo número entero n mayor o igual que 1 da eso. En la fórmula aquí es un poquito diferente, hay una sumatoria. La sumatoria empieza no desde un número fijo, sino desde el mismo m. Entonces, a veces cuando la fórmula es un poquito diferente o rara, es bueno hacer algunos casos para familiarizarse con la fórmula. Entonces vamos a hacer el caso 1 y 2. Desde el caso 1 sustituyo 1 por todo lado. Entonces vean que el lado izquierdo, este lado quedaría 3 por 1 a la 3 y esto sería desde 1 hasta 2 por 1 menos 1. 2 por 1 menos 1 es 1. Y esta suma entonces sería R igual 1 nada más, sería esto que es 3 y efectivamente da igual a esto. Para el caso n igual 2 sustituyo n igual 2 en todo, me quedaría así. Entonces la sumatoria va de 2 hasta 3 de esto. Y el lado derecho tiene que ser 3 por 2 a la 2, que eso es 12. Entonces hacemos esta sumatoria de 2 hasta 3, serían dos términos nada más. Y esto da 5 y 7, 12, que da efectivamente 2 por 4. 3 por 4. La hipótesis es que se cumple para un m. Hay que demostrar el caso m más 1. Sustituimos el m más 1 aquí. Y vemos cómo queda la fórmula. Aquí quedaría 2 por m más 2 menos 1 más 1. Entonces queda así. El lado izquierdo. Y el lado derecho tiene que ser esto. Entonces el lado izquierdo uno dice, ay, ¿cómo hacemos para hacer eso? Y uno dice, bueno, la hipótesis de inducción dice que desde m hasta 2m menos 1 da tanto. Pero aquí tenemos desde m más 1. Y nos pasamos, aquí hay m más 1. Entonces, ¿cuál es el caso m? El caso, si r vale m, entonces esto sería 2m más 1. Y yo quiero empezar desde el caso m. Entonces, para empezar desde el caso m, sumo y resto el caso m. Entonces, el caso m es lo resto y lo sumo para tener lo mismo. Ahora, esto y esto los fusiono. Aquí está. Este y este los fusiono. Y ya empezamos desde m. Y aquí queda este aquí. Ahora, yo quiero que termine en m, 2m menos 1, pero aquí tengo dos casos de más, entonces los ponemos. ¿Ven? Termino en m más 1 y pongo el caso m y el caso, el caso 2m y el caso 2m más 1. Hago este con este con este y me da acá 6m más 1. Y aquí esta es la expresión que yo ya sé cuánto vale, que vale 3m. Entonces sería 13m cuadrado más 6m más 1. Y eso es justamente 3 por m más 1. Nada más aquí hay un errorcillo porque viene, es un 3 aquí es un 3, ojo, es un 3. Este es un 3. Entonces esto sale de, ven que aquí hay un menos 1, más 1, 0. Y aquí sería 2 por 1, 2 más 1, 3. Entonces aquí son 3. Saca un 3 a factor común y quedamos una fórmula notable que daría 13 más 1 al cuadrado, que es justamente lo que queríamos verificar. Aquí tenía lo que queríamos obtener. Entonces es fórmula cierta. Vamos a ir con este otro ejemplo. Y en este otro ejemplo queremos demostrar que esta es la función y quiero demostrar que la enésima derivada es esto. Entonces hacemos la derivada en 0. En el caso 0 sería, ponemos todo igual a 0 y da
Toda la parte de arriba es 1. Y aquí elevado a 0 más 1 es 1. Entonces daría esto que es justamente f. ¿Ok? Entonces caso 0 se cumple. Hacemos la hipótesis. La hipótesis es esto en m. Y ponemos el caso m más 1 a demostrar. Lo escribimos todo en m más 1. Y ahora sí, hay que demostrar que esta derivada es esto. ¿Cómo hacemos eso? Y si yo tengo la m, la derivada m, para llegar a la m más 1, derivo una vez esta de aquí atrás. Entonces hacemos eso. M más 1 es la derivada de la anterior. La anterior ya sé que vale esto. Y aquí nada más, vean que es, todo esto es una constante. Y la variable está aquí, entonces hay que pasar el exponente a multiplicar y se le resta 1. El exponente quedaría m más 2 abajo. Y este menos 1 se fusiona con este menos 1 y daría menos 1 al m más 1. El m más 1 que está aquí se fusiona con el factorial de m aquí y daría m más 1 factorial. Y listo. Tenemos la fórmula para esto que se cumple. Ya acabamos de demostrar esta, que es el paso inductivo y listo. Ok. Pues con eso quedamos en la parte de inducción. Bueno, muchas gracias y nos vemos.